vamos a hacer como que bienvenidas todas y todas las personas que nos están viendo a través del canal YouTube de Macomat a esta mesa especial de creadoras versus salas, donde estamos físicamente Mamen Agüera y Amaranta Osorio, y a través de la tecnología y en otros espacios geográficos por Diana Lima y Carla Sandoval. Hola. Vamos a hacer voy a hacer las presentaciones. Hola Carla, voy a haceros la presentación yo, que la voy a leer, para ir abriendo boca y saber quiénes vamos a tratar estos temas tan interesantes, que vamos a hablar de todas las salas, de la gestión de salas, de cómo se gestionan las salas y de las necesidades cubiertas y sin cubrir de las creadoras, de las personas que crean en estos ambientes artísticos, teatrales, de nuevas tendencias, de alternativos, de todo, que cubre todo esto que es la red de Macomat junto a la red iberoamericana de teatros. En fin, vamos a ello. Presento a Amaranta Osorio, que está a mi izquierda y que es una escritora, actriz y productora mexicana, colombiana, española, y que como autora ha recibido varios premios, entre ellos el Calderón de Literatura Dramática, Jesús Domínguez. Sus obras han sido presentadas en varios países y traducidas a 6 idiomas. Entre las últimas obras que se han presentado en España están El Grito, Unicornios, dirigida por Nieves Mateo, Cuando todo cambia, producida por el Teatro Calderón de Valladolid, dirigida por Alberto Velasco, un conocido, y Mi niña, niña mía, producida por el Teatro Español, dirigida por Natalia Menéndez. Como actriz has trabajado ahora, tu trabajo está en la ficción, en el docu de ficción El camino de Santi, dirigido por Sergio Cabrera, y en teatro El solo lo que no dije, que también lo he visto, muy bello este solo. Y como gestora cultural ha dirigido 5 festivales de artes escénicas, tú y yo nos conocimos en uno, de artes escénicas internacionales, y ha programado otros 2 en México, Costa Rica y España. Y actualmente está con El nido ajeno en el Teatro Español, una lectura dramatizada, ¿sí? ¿No? Sí, un semimontado. ¿Cómo has dicho? Semimontado. Semimontado, en El nido ajeno en el Español. Y hay que decir que en este surge del año, este año, en el surge 2022, presentaste Lo que no dije. este solo, pero protagonizado por otra actriz. Natalie Pinot. Natalie Pinot. Es que lo he visto yo, entonces tengo que decir. Bueno, pues aquí está. Gracias, Amaranta, por estar aquí. Y vamos a pasar a Carla, que está en Chile. ¿Vale? Te presento yo, que es gestora cultural profesional y especializada con 12 años de experiencia. Ha trabajado en organizaciones culturales independientes, asesorías profesionales, diseño y creación de proyectos culturales o artísticos, producción escénica, mediación cultural, y es gestora de la Asociación Teatral y Cultural Viajenin Móvil en sus áreas de producción ejecutiva en el Anfiteatro Bellas Artes, que es donde estás ahora, ¿no? No, justo ahora estoy en mi casa. Ah, en tu casa, vale. Y en el Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos, programa de especialización en teatro de animación, centro de investigación artística Viaje Inmóvil, entre otras, y actualmente es presidenta de la Red de Salas de Teatro de Santiago, red de asociación gremial que va a ser este año, desde el 21 hasta el 23, y es vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, RIEE. Además, participa en otras redes de asociatividad del sector de las artes escénicas, como Fundación ACAES, Asociación de Compañías Escénicas, y Red de Festivales Escénicos de Chile. O sea, eres el poder, eres la jeforra de todos. Carla, pleitesía te rindo a tus pies, te estás comiendo todos los marrones del mundo y disfrutando y gestionando todas las redes. Espectacular tu currículum. Gracias por estar. Muchas gracias.
Que sea espectacular, es que acá en Chile hay que hacer de todo, si no, no se puede. Superpower, compañera, te apoyamos. Vale, y la tercera invitada, 1, 2, 3, sí, es Poliana Lima, que es coreógrafa, bailarina y docente, afincada aquí en Madrid desde el 2010 e inicia sus creaciones en 2011. Nada más llegar, directamente. En el 2020, que yo te vi en esos primeros Claro, sí, inicios, con mi rosa. en las salas alternativas que ya no tenían el nombre que tienen ahora, en fin. Mm. En 2022 estrena su obra Oro Negro en el Festival de Otoño en Madrid, esto es poder, y en el 2020 estrena Las cosas se mueven pero no dicen nada en los teatros del Canal en coproducción con Festival Días de Danza, Teatro Rivoli en Oporto y el Centre Nacional de la Danse en París. Lo he dicho con acento catalán, pero tendría que ser francés. En fin. Este mismo año ha estrenado el Site Specific Las cosas en la distancia en Conde Duque y en 2021 fue la artista seleccionada en la prestigiosa plataforma Aerowaves, tomando el cuerpo como objeto central de su expresión y exploras las posibilidades de crear una poética en escena que sea capaz de comunicarse de manera sencilla y profunda con los espectadores. Temas como identidad y memoria son recurrentes en tus creaciones, así como la relación entre la creación y la pedagogía, que ve como parte fundamental de tu labor como artista y que genera todas estas clases y cursos que das. Y ahora mismo estás en alguna zona del norte de España, en Euskadi, en Bilbao, creo, sí, porque estás dando un curso o tomando una residencia. Estoy con una residencia, en una residencia. ¿Una residencia para crear qué? ¿Qué vas a estrenar? ¿Dónde? No voy a estrenar nada todavía. Estoy aquí con la residencia del proyecto que sigue a Oro Negro. Bueno, nada, es que el proyecto de Oro Negro abre una trilogía y estoy aquí investigando, empezando a investigar, recuperándome y empezando a investigar el segundo proyecto, que se llama The Common Ground, el suelo común. Ok, y ahora me presento yo. Muchas gracias por las presentaciones. Gracias, compañeras. Vamos a empezar a darlo todo. Yo soy Mamen Agüera, soy la reina madre, coreógrafa, gestora de la compañía de Little Queens, que, bueno, estoy aquí por muchas razones, porque he estado vinculada siempre con todas las salas alternativas habidas y por haber. No, eso es falso. No todas, pero la mayoría sobre todo dentro de la red de Macomat, porque he estado teniendo una residencia artística, era residente, compañía residente en el teatro que ya cerró, el teatro La Puerta Estrecha, y cerró por cuestiones meramente de gentrificación, no tienen nada que ver con la gestión de los espacios, ni mucho menos. Nos iba todo bien, no debíamos nada a nadie, estábamos estupendas, pero la gentrificación, nos subieron el alquiler así a lo bruto. Por muchas otras, también por las mismas razones han cerrado varias salas en esta ciudad. Y bueno, soy coreógrafa, soy actuante, soy gestora, voy de aquí para allá, también trabajo la calle como Poliana de vez en cuando, trabajamos la calle, qué fuerte es decir esto, las artes escénicas de calle, en fin. Y bueno, como estoy en todos los saraos, pues me meto y os conozco a todas, menos a Carla, pero bueno, Carla, yo de ti he oído hablar bastante y sé de tu trabajo, porque han venido muchas creadoras chilenas que han estado en el contexto y en el entorno de La Puerta Estrecha en su momento, entonces ahí había conexiones. Y a Poliana la conozco porque somos cuerpos danzantes, y a Amaranta desde hace muchísimos años. Y que me gusta que estés de nuevo en España, que estés de nuevo en Madrid. Nos gusta que comas patatas bravas sí o sí, sí o sí, vivan las patatas bravas, que hay que volver aquí a compartir todo esto que has estado creando mientras has estado en maternando, mientras maternas, que has creado muchísimo y que ahora estás trayéndonos todos estos regalos. Así que vamos a empezar por el principio, que son, Carla, te voy a dar a ti la palabra directamente, que eres la que tienes más, que es mucho poder, y quiero que nos cuentes el contexto de cómo están las cosas en Chile, cuáles son los modelos de gestión de los espacios escénicos alternativos chilenos y cómo
puedes compartir con nosotras, las que estamos aquí en Madrid y las que están vinculadas a Macomaz en todo el territorio español, para ver si podemos copiar algo, si nos das mucha envidia o si tenemos algo que reconstruir dentro de nuestra red. ¿Vale, Carla? No se escucha. No te estamos escuchando, Carla. ¿Ahora me Ahora. escuchan? Sí. Vale, ahora sí. Bueno, les decía que buenos días desde acá, desde Santiago de Chile. Muchas gracias por las presentaciones. Gracias por la instancia también de poder compartir con ustedes, compañeras, desde acá tan lejos. Y les cuento un poco de lo que va nuestra red de salas de teatro. Somos una red de salas de teatro que es una asociación gremial en la región metropolitana. No tiene alcance nacional en Chile, pero sí alcance metropolitano del Gran Santiago. Estamos funcionando desde el 2013 y que sea una asociación gremial ha significado que su principal misión, entre varias, es justamente defender y generar toda una avanzada política, ¿no?, para el beneficio de las y los trabajadores culturales acá en cada uno de nuestros espacios. Somos 26 salas de teatro actualmente dentro de la red de salas de teatro de Santiago, que ha ido creciendo año a año. Existen otros espacios también. Acá en Chile tenemos una diferencia que he tenido la oportunidad como de ver cuando he estado allá en Madrid, en España, en Barcelona. He visto que en general allá ustedes se reúnen por tipos de modelos de gestión, como la red de teatros alternativos, por ejemplo, o como Macomar. Acá en Chile nos juntamos todas, entonces tenemos toda la posibilidad de modelos de gestión que se puedan imaginar en una sola gran y pequeña red a la vez. Por tanto, ponernos de acuerdo es muy complejo, pero creo que es un modelo de red que también es un ejemplo de la posibilidad de trabajar la asociatividad más allá de nuestras diferencias. Por ejemplo, acá tenemos salas de teatro que son independientes, que vendría siendo como nuestro símil a lo alternativo. Tenemos salas de teatro que dependen de las universidades, que también son parte de nuestra red y que tienen escuelas de teatro. Y tenemos grandes centros culturales que tienen un apoyo mayor desde el Estado y que tienen una misión más allá de las artes escénicas, ¿no?, que también trabajan cine, danza, música, artes visuales, etc. Entonces, hay desde los grandes espacios como el Centro Cultural Gabriela Mistral, que seguramente alguna conoce, o Matucana 100, que son espacios muy grandes acá en Santiago de Chile, y otros muy pequeñitos, con un modelo mucho más independiente, como el Anfiteatro de Bellas Artes, como Sala Tessier, etc. Entonces aquí nos mezclamos todas, y lo que tratamos de hacer también como red es tratar de fomentar estrategias de financiamiento, de política pública, de políticas sectoriales para las artes escénicas, fortalecer nuestras instituciones, desarrollar estrategias de formación de públicos, desarrollar estrategias de comunicaciones también y de marketing, y asesorarnos en la profesionalización también de cada una de las áreas de trabajo de gestión en todos nuestros teatros, en todas nuestras salas. Sabemos y sabemos que tenemos en común la pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia acá en Chile, el estallido social desde el 2019, nuestra revuelta de octubre. Entonces, en general, las salas de teatro hemos estado golpeadísimas por el contexto social, político y sanitario estos últimos años, pero ya con la llegada del nuevo gobierno, hemos podido reabrir nuestros espacios, ya podemos trabajar con aforos completos. Estuvimos prácticamente 2 años con aforos reducidos, lo que obviamente significó o que no abrieran las salas definitivamente porque no teníamos la cantidad de aforo suficiente, o que tuviéramos que hacer una larga espera y lucha política para poder abrir por completo. Hoy día las salas funcionan con normalidad, pero tenemos esta dificultad acá en Chile, que es que debemos concursar por nuestros fondos. La mayoría de nuestras salas dependen de fondos que se concursan año a año al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y eso significa que no tenemos la posibilidad de tener una proyección real en el tiempo, y que todos los años nos preguntamos, bueno, no sé si el próximo año vamos a tener trabajo o no.
Y entendiendo eso con el contexto económico que estamos viviendo hoy día en el mundo entero, y en realidad también con el contexto económico que tiene cualquier espacio cultural, porque existe teoría que explica, ¿no?, que nosotros los espacios culturales, las salas teatrales, en definitiva nunca vamos a poder sostenernos solamente con la venta de entradas o con los aportes voluntarios. Es un mal conocido, el mal de los costes o de Baumol. Siempre entonces estamos tratando de avanzar un poco más con los distintos gobiernos y con el Estado y las políticas generales acá en Chile para poder encontrar financiamientos un poco más estables. Y en ese sentido tratando de conectarlo un poco con las compañías. Acá también existen redes de asociación de compañías, por ejemplo, ACAES, que mencionabas en la presentación, donde se reúnen diversas compañías independientes también, que trabajan diversos estilos teatrales, pero que en el fondo se reúnen como tras la problemática de poder conseguir espacios donde trabajar, de conseguir financiamiento, etc. Y lo que en lo que se ha ido avanzando acá en Chile, poco, no lo suficiente, me atrevo a decir, porque no tenemos suficiente financiamiento, es el trabajo de residencias artísticas. Entonces, algunos espacios hemos tenido la posibilidad de poder trabajar con compañías independientes y ya tratando de abrir el espectro a no solamente llegar a los resultados finales, que es lo que generalmente llega a las salas teatrales, sino que también abrir el espacio de nuestras salas para otros momentos de la creación, como el inicio mismo, por ejemplo, o en un proceso donde no necesariamente tengamos que llegar a un resultado, y para eso muchas salas prestan sus espacios, a veces con financiamiento, a veces sin financiamiento, a veces con caché o sin caché para la compañía, pero es algo que se está empezando a reactivar un poco más acá en nuestro sector de artes escénicas en Chile. Y para no alargarme, solo cerrar con que llevamos muchos años desde nuestra red, junto a España, junto a Argentina, junto a México, armando esta red iberoamericana de espacios escénicos que es RIE, donde soy vicepresidenta, y Jacobo Payares, que seguramente conocen, es el presidente. Y hoy día estamos trabajando, bueno, hemos reunido también más países iberoamericanos, se juntó con nosotros ya Ecuador, Perú, entre otros, y estamos trabajando para poder hacer esta lupa, una ampliada, ¿no?, de nuestra región y de la realidad de la gestión de las salas de teatro, de los espacios culturales en cada uno de nuestros países, esperando ojalá poder levantar investigación sobre eso, sobre efectivamente cuáles son nuestras diferencias y nuestros puntos en común en términos de gestión en España, en Argentina, en México, en Chile y en cualquier otro país iberoamericano, y así como también tratar de levantar instancias de circulación artística, de circulación también de gestoras y gestores culturales, que es algo que hemos detectado que es importante. Muchas veces nos concentramos solamente en los trabajos artísticos, que está muy bien, pero en paralelo también, para que podamos conocernos en nuestros modelos de gestión, es necesario que también las gestoras y los gestores, los productores y las productoras puedan girar con sus conocimientos y compartir expertise dentro de nuestro mismo sector, que sin duda me imagino que debemos tener muchas cosas en común y otras cosas que no tanto, y que podamos compartir en una instancia como esta. Gracias, Carla. Gracias. O sea, espectacular, ¿no? Chile, hay mucho, mucho, mucho. Aquí estamos ahora mismo, bueno, yo estoy como, me siento un poco pequeña, pero por otro lado, de repente acabo de veros a todas y estoy diciendo, aquí no hay nadie de Macomat. O sea, perdona, podemos poner los verdes ahora mismo y como creadoras empezar a exigir directamente que queremos tener a una persona como Carla que nos cubra de todo, que nos lo haga todo, que nos lo dé todo. Podemos ponernos directamente. Poliana, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que, a ver, qué modelo de gestión te gustaría a ti, Poliana, por ejemplo, para poder hacer que tu trabajo, porque lo que sucede con las salas alternativas, lo que sucede con Macomat es que está en los barrios, está en los lugares donde hay un público diferente. Es un público diferente a través del canal, es o no, a veces sí, a veces no, pero se gratifica con que se amplía el margen de acceso a otro tipo de públicos. Entonces, yo creo que como creadoras
tú ahí, Amaranta, también me dirás que sí, lo que queremos es que nuestro trabajo se vea y podamos compartirlo. Entonces, Poliana, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que pedirías? ¿Qué modelo de gestión te gusta o qué? Porque yo creo que en todas estas jornadas ya se ha hablado de los modelos de gestión distintas de Macomad, en otros momentos, ayer y antes de ayer, ya vino Yasmín, para hablar y Alberto. O sea que, Poliana, cuéntanos, ¿qué es lo que falla, qué es lo que buscas, qué es lo que te molaría, por qué estás haciendo la residencia donde estás haciéndola y no la estás haciendo aquí, por Bueno, ejemplo? ya, es que pienso, claro, es que también después, cuando estaba hablando Carla y de la cuestión de las financiaciones, ¿no? O sea, que en España también es así, es año a año. Para las salas, bueno, no sé para las salas, yo me imagino que para las salas también año a año, y como mucho debe haber algo bianual, pero para las compañías también es año a año. Yo estoy aquí porque estoy en un centro público que, bueno, que me paga para que yo venga a, a trabajar, o sea, no para hacer lo mío. Y, y entiendo que todos los esfuerzos que las salas alternativas hacen también cuentan con la precariedad absoluta, porque no absoluta del todo, pero es como siempre la cosa del favor, que dedicarse al arte es como un favor que te están haciendo. O sea, está muy poco profesionalizado, yo siento en general. O sea, hay poca conciencia de la profesionalización y bueno, de que es un trabajo, tiene su necesidad y su función social. Y yo siento, o sea, mira que yo soy brasileña de origen y Brasil en algún momento, es que ahora yo creo que eso se acabó, pero cuando yo empiezo a dedicarme profesionalmente a la danza, había un programa de la ciudad de São Paulo que se llamaba Programa de Fomento a la Danza y que era un valor, ¿cómo se dice? Como de todo el presupuesto que la ciudad tenía, 1% yo creo que era dedicado a la danza. Había algo por ley que se ha conseguido con un movimiento del gremio para que se reservara un valor todos los años para la danza. Y eso se quedó por ley. Después yo creo que esto, cuando ya Brasil tuvo este boom progresista y luego cayó en la barbarie absoluta, ¿no? Que todos sabemos con Bolsonaro y todo lo que pasó, con todo el retroceso, pues en algún momento eso se cortó otra vez. Pero durante muchos años yo he trabajado en Brasil con compañías y las compañías pedían un valor y se pagaban un año de trabajo entero. O sea, yo recibía sueldo como bailarina. Todo el año trabajando, ¿no? Como que los proyectos no eran 6 semanas de producción, se pagaba, entonces trabajabas 9 meses, 10 meses, o sea, todo el año de trabajo y contratada como intérprete en una compañía. Estoy en la ciudad de São Paulo, esto duró un cierto tiempo y bueno, después luego cayó. Y todas esas piezas se exhibían en la Galería Olido, que era un lugar central, que antes era un sitio, bueno, muy cercano a la Cracolandia, que era un sitio bueno, muy violento y de drogas, y poco a poco la Galería Olido, que era este lugar central, se convirtió como en un teatro de danza, fundamentalmente. Todas las compañías presentaban ahí 2 semanas, 3 semanas, gratuito, y estaba lleno siempre, siempre lleno, con gente que no es solo del gremio artístico que va a ver danza. Era como esto ya está pagado por los impuestos y por insistir, porque las cosas duran en el tiempo, empezó a desarrollarse un público para la danza, ¿no? Entonces, nada, eso es como una pequeña experiencia que he tenido en Brasil y que yo creo que la cosa del fomento a danza fue muy interesante. Yo como creadora de danza, lo que echo de menos de alguna manera, o sea, dentro, porque obviamente está siempre la cuestión del dinero y la financiación y lo precario, que por un lado es una realidad y por otro lado es la excusa eterna para no hacer nada diferente, por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la programación de danza, es que la danza no tiene público, claro, si no lo programas danza, pues no tendrá público nunca. O sea, si las cosas ocurren, o sea, una música vende mucho porque se pone mucho en la radio y esto es conocido, la gente paga para que la cosa suene en la radio y esto por repetición se crea una cierta identidad y familiaridad y entonces como consecuencia con el tiempo pues esto te resulta familiar y resulta más fácil ir a ver. Entonces
una de las cosas es como siempre el miedo respecto a la programación, si la danza va a ser vista o no, es porque es muy abstracto, o este lenguaje es danza o termina de ser danza o no es, o sea, qué necesidad hay de... Es un trabajo serio, no sé qué, o sea, y si no hay todo solucionado, si no hay este público, bueno, pues insistencia y también programas formativos alrededor. Yo tengo ninguna experiencia en gestión, realmente lo máximo que he tenido yo fue cuando con la Cuarta Pared hemos hecho ahí la simbiosis, Lucas y yo, que somos fundamentalmente profesores de danza y creadores, y que hemos propuesto mover Madrid a la Cuarta, y que fue una cosa hermosa, preciosa, que les amo, y que han seguido, nosotros hemos dejado, porque mira, es que yo no puedo ser creadora, profesora, y llevar, y llevar lo otro, porque no me da la vida, no me da, o sea, no tengo estabilidad. No, hay gente que sí que tiene la habilidad de llevar muchísimas cosas. Esta habilidad no ha venido en mi genética, tal vez, por decir alguna tontería. Como que me desconcentro mucho y ya tengo mucho con dar clases, ser bailarina y coreógrafa, ya era mucho para mí. Pero bueno, que la Cuarta ha seguido con el proyecto y que nos hace muy felices, y que ahora hay una programación más o menos estable de danza, pero es que esto debería ser, o sea, a mí me frustra mucho que cuando vuelvo a bailar, cuando voy a presentarme en un lugar, es como, uy, 3 días para la danza, y que no hay una sala que haga 2 semanas con la misma pieza. Y bueno, como que afrontémonos, entiendo que también hay muchas cosas a las que hay que enfrentarse, como no sé cómo luego hay que justificar la cantidad de gentes o entradas, o no sé cómo es la justificación de ayudas delante de cara al gobierno para conseguir los valores, ¿no? Pero también sé que si no se programa danza durante 15 días, nunca va a ocurrir. Es que no se va a crear este público y no da tiempo ni siquiera de boca a boca, no da tiempo de... O sea, yo creo que también hay que dar el paso de pensar qué más hay que hacer, porque me acuerdo de la experiencia como profesora de estar detrás de mis alumnos, como cuáles son las actividades que reúnen gente que después van a ver danza. Yo sé que formando a gente, dando clases de danza, empiezo también a formar un público que va a ver danza. Porque comparto en clase las reflexiones al respecto de que cuál es la naturaleza de una dramaturgia en danza. O sea, que la danza no se organiza de manera narrativa necesariamente, se organiza por intensidades, ritmos, una dramaturgia visual que está vinculada muchas veces más a las artes plásticas o al lenguaje poético que al lenguaje del teatro, o sea, de un tipo de teatro, ¿no? Y no se puede esperar esto, pero para esto también hay que formar, discutir con la gente sobre esto, no, o llamar a las escuelas de danza que hay alrededor de un teatro, o, no sé, o sea, como que hay que ser también creativos respecto a esto. Y en este sentido también yo creo que hay, bueno, pues también diferencias culturales. Yo como sudamericana estoy muy acostumbrada a no quedarme las cosas solo con sus nombres, porque sí, o sea, porque nada en Brasil funciona así, o sea, nada funciona según el protocolo que tú recibes del gobierno, porque si no mueres de hambre. Entonces estoy muy acostumbrada a que no me dan esto, pues yo lo busco en otro sitio. Y yo creo que esto es una cosa que a lo mejor hay que despertar tal vez esta chispa, ¿no? Que no quiero poner más carga, yo sé también que la gente hace lo que puede con lo que tiene, pero creo que tiene que ver con esto, con públicos de riesgo, poder compartir y también poder pensar qué actividades se generan alrededor, que son como coreografía ampliada, cómo se genera el contexto, porque no se puede sentar y esperar el público, aparte esta relación con el teatro de que me siento y espero que el público venga y solo consumo un producto, pues es muy triste y bueno, y es un límite del capitalismo, o sea, el arte como producto es un límite y es tristísimo, o sea, ojalá los espacios del teatro volviesen a ser como espacios más habitados por la comunidad y menos la cosa de voy a una pieza, me tomo un vino y es mi programa de ocio. Aparte odio la palabra ocio. Bueno, ya me he venido arriba y lo voy a dejar, pero yo empiezo muy tranquila y después me entra el fuego. Ya está. Pues nada, eso, que ya he hablado demasiado. Ya está. Vale. Pero seguimos ahí, que yo te cojo el fuego y seguimos con la tortilla. Vamos a ver a Maranta, porque aquí está la escritura. Bueno, tú eres intérprete también, también eres, bueno, es que lo eres productora, directora, escritora, dramaturga, vamos, y que también las dramaturgias, la danza también se puede escribir.
Pero bueno, tú que desde tu experiencia también en México, en Colombia, luego Francia y aquí, cuéntanos, Amaranta, porque sigue con el fuego. ¿Qué podemos decir a Macomat, papá, mamá, Macomat? ¿Qué podemos decirles para ponernos las pilas y que realmente las creadoras estemos facilitando, pues, o sea, que todo sea realmente de la misma familia, que no haya, que sin unas y sin las otras no se genera nada, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotras? Bueno, yo creo que sería fundamental ya esto primero a nivel de gobierno, que la cultura fuera prioridad, tener más subvenciones, evidentemente, pero ya desde las salas, a mí me gusta mucho el modelo francés, donde los teatros tienen un artista asociado, ¿sabes? Como que, porque yo sí necesito, o sea, sí me encuentro desde que llegué aquí con una precariedad terrible, o sea, no es lo mismo trabajar con el teatro español que hacer el solo de lo que no dije. Y sí es verdad que simplemente el hecho de intentar encontrar salas para ensayo ya se vuelve un problema. Y si yo tuviera una sala, ¿sabes? Si fuera un artista de una sala y a cambio pudiera hacer talleres con la comunidad, que eso probablemente podría traer público a la sala, o sea, sería muy bonito, ¿no? Sería mucho más fácil para mí tiempo de crear, porque también este sistema es, bueno, yo como dramaturga es la precariedad absoluta, ¿no? Es muy difícil y cuando quieres montar una obra es súper difícil. Entonces, si tienes ya una sala, ¿no? Puedes además contribuir a la comunidad y también tener el tiempo para crear, porque esta cosa de tienes que crear cada 6 semanas, mira que yo he estrenado mucho y estreno mucho y aún así voy como, Dios mío, que no puedo más, ¿no? Y a mí me gustan los procesos largos y creo que a la mayoría de artistas les gusta tener ese tiempo para poder crear y eso va a hacer que evidentemente nuestros productos, o sea, nuestros espectáculos sean mejores. Entonces se necesita tiempo y entonces, claro, desde el gobierno creo que sería muy importante que se apoyase a las salas o que y desde las salas que se apoyase a los artistas para darles justamente ese espacio y que además no es como un regalo, sino que nosotros podemos aportar justamente haciendo acciones con la comunidad y tal. ¿Y qué otra cosa podría decir? A mí, por ejemplo, yo los últimos 3 años tuve una beca del gobierno mexicano que ojalá la implementaran aquí o que podría ser también para las salas, que becan a un dramaturgo durante 3 años para que escriba lo que se le da la gana. Y eso a mí por lo menos me ha cambiado y he construido una obra maravillosa. Entonces, si desde las salas también pudieran apoyar un dramaturgo, ¿no? O una compañía, creo que eso además haría que funcionara todo mejor. Y luego está la dificultad de girar los espectáculos, ¿no? Que uno crea y luego no gira y es tan difícil. Y tú decías, lo haces todo. Pues mira, no logro hacerlo todo. Ya me gustaría ser Superwoman y poder hacerlo todo, pero justamente me encuentro en esa necesidad de, lo tengo que hacer todo y no llego. Y no me da. Entonces creo que las salas y el apoyo de las salas ahí sería fundamental para atraer al público a las salas, ¿sabes? Que no sea solo nosotros llamando a todo el mundo y también para la distribución, justamente con esta asociación que pudieran circular más los espectáculos, ¿no? Eso sería como mi carta a los Reyes Magos. Bueno. Estamos como Virginia Woolf. O sea, me sale ahí mi etapa de librería, necesitamos un cuarto propio, o sea, un espacio donde poder crear y un dinero para poder comer. Es decir, o sea, yo por ahora, según he cogido de Poliana y según he cogido de ti, Amaranta, o sea, yo sé que las salas de teatro alternativas de Madrid, las que conforman Macomat, por ejemplo, la mayoría tienen escuelas de teatro, que son escuelas que generan público para teatro, pero por las mañanas, las escuelas de teatro siempre va gente de otros estados, van por las tardes. Por las mañanas, yo creo que podríamos decirles, Macomat, por favor, por las mañanas estos espacios tendrían que estar llenos de profesionales de la danza, en este caso, o dramaturgas, personas que piensen, que generan tal, para que por las mañanas podamos ocupar este mismo espacio, que ya lo dejaríamos calentito y no necesitaríamos ni calefacción. Esto es gestión ecológica para que luego llegaran a los demás. No, esto sería esto es lo que hice en La Puerta Estrecha. Yo era la compañía de danza residente. Entonces nos gestionábamos los ensayos de teatro, que siempre son, como todos los actores, trabajan en bares,
actores y actrices, que es lo que es la realidad, entonces iban por las noches. Y las bailarinas somos las que damos clases por las tardes, pero por las mañanas es cuando ensayamos. Entonces, por las mañanas yo estaba ocupando la sala. ¿Qué pasa? Que la multiprogramación va en contra de todo esto. O sea, programar desde martes hasta domingo te da dinero, te hace sobrevivir como sala, pero evidentemente a riesgo de que las creadoras estamos huérfanas totalmente, porque no tenemos espacios. ¿Qué pasa? Es lo que ha dicho Carla o lo que comentamos con Carla también al principio de nuestros encuentros, que en Chile también hay centros culturales que ofrecen espacios, la universidad, por ejemplo, que también tiene teatros. ¿Cómo está? Aquí tendríamos que hacerle la petición de los reyes, papá y mamá Macomat. ¿Qué hacemos con los centros culturales que hay en todas las ciudades, que son centros que políticamente se han creado para darse vetusta política, qué guay que lo hago, tengo un centro, no lo lleno, pero arquitectónicamente tengo un lugar? O sea, ¿qué podríamos ocupar esos espacios? ¿Podría Macomat tener, por ejemplo, satélites, asteroides, ahí en todos los centros culturales de los mismos barrios, que podemos aprovecharnos de ellos para tener espacios donde también intercambiar públicos? Todo esto se nos queda ahí. O sea, yo ya estoy diciendo mucho más. Claro, ahora quiero saber, Carla, ¿cómo estamos? ¿Cómo consideramos que, por ejemplo, haya un puente entre toda Latinoamérica para llegar hasta aquí? Aparte de que evidentemente sí, tenemos que tener una política que se centre, que eso ya lo habrá hablado Jazmín Beirak, lo habrá hablado con Alberto, pero ¿cómo podemos hacer para que... Porque aquí cada artista que viene pidiendo por favor que le cedamos la sala, que viene 2 meses aquí a hacer cursos, que viene de Chile, que viene de Argentina, ¿dónde está su proyecto? Si puede presentarlo. ¿Cómo podemos hacer para estar mucho más conectadas, Carla? Yo quiero responder después. Vale. Sí, antes de llegar ahí, pensaba en lo que decía la compañera Poliana, ¿no? Como el problema de los públicos también. Y quisiera compartir una experiencia y preguntar si es que ustedes la han tenido. Acá en la red de salas de teatro de Santiago, en lo que nos enfocamos, por ejemplo, este año, a propósito de que se ha perdido práctica y hábito cultural de asistir al teatro por producto de la pandemia y los encierros larguísimos que tuvimos acá en Chile. Hacer trabajos con enfoque local, con enfoque territorial. Antes de preguntarnos cómo cruzamos el charco para llegar a Europa, quiero decir, o viceversa, que cómo llegamos a nuestros públicos y los artistas acá mismo. Y entonces lo que hemos tratado de hacer es reconectar los espacios teatrales como una suerte de mediación. Existe el concepto de mediación artística a las obras, ¿no? A los, comillas, muy comillas, productos culturales. Pero no necesariamente los espacios escénicos logran hacerse cargo del territorio que habitan, de conocer a sus vecinas, a sus vecinos, de conocer si es que existen o no escuelas básicas o de enseñanza media o de teatro o universidades con otras carreras que puedan ser afín, etcétera. ¿Qué juntas de vecinos existen? ¿Qué organizaciones culturales son propias de cada barrio? Y cómo las salas de teatro podemos de alguna forma conectarnos con esas agrupaciones, con esas vecinas, con esos vecinos. Y se ha ido transformando de a poco también acá, sobre todo yo diría que con este gobierno nuevo, como en un enfoque importante, volver a lo local para entonces poder expandir un poco las experiencias y siempre con el objetivo de poder democratizar el acceso a las experiencias artísticas y los espacios culturales, los espacios teatrales. Estamos dentro de esa cadena de valor, ¿no? Somos el puente precisamente entre la comunidad y los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, de alguna forma, lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, creo, es que tenemos que, con la precariedad que tenemos, tratar de hacernos cargo en lo posible de ser efectivamente ese puente.
Y para responder tu pregunta, ese puente creo que se puede alargar y cruzar el charco cuando logramos, bueno, de partida cuando podemos tener algún apoyo económico, por supuesto, pero sabemos que eso es intermitente, pero cuando logramos generar asociatividad. Por eso este nuevo espacio de asociatividad, que es la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, busca un poco eso, ¿no? Primero conocernos, primero entender cómo funcionamos en cada uno de nuestros territorios, que son distintos, nuestras políticas culturales y los programas culturales de financiamiento son distintos también en cada uno de los territorios, en cada uno de los países. Y después de eso, poder pensarnos en tal vez en la circulación, en poder facilitar. Hay algo que hemos estado hablando mucho acá en Chile últimamente, que es la importancia de darle el valor que merece a nuestro trabajo. Y ha crecido este concepto del trabajo cultural decente. Y con eso también ha ido creciendo la idea de fortalecer nuestro ministerio, en el fondo, que al final, cuando vamos a pedir la plata, de donde salen los financiamientos y las oportunidades, son de las instituciones estatales, son de las instituciones del gobierno. Entonces, tratar de fortalecer nuestro ministerio de acá, de las culturas, las artes y el patrimonio, y cómo los ministerios de cultura dejan de ser el patio de atrás de todos los gobiernos y se convierten en un eje importante de reconocimiento al trabajo de las y los creadores y etcétera, de los técnicos, de los productores, en fin. Entonces, de alguna forma, hemos ido pensando también que no necesariamente siempre se necesita solamente dinero, sino que también hay muchas gestiones por hacer. Yo no puedo llevar una obra de 3 toneladas a Madrid porque tendría que pedirme un préstamo millonario al banco porque no hay posibilidad de que nadie me coste eso, por ejemplo. Y entonces ya limitamos una creación artística a la imposibilidad de poder girar, por ejemplo. Y que se podría solucionar con trabajos interministeriales o con trabajo entre instituciones, con la aduana en cada país, donde podamos tener, por ejemplo, dentro de Iberoamérica, convenios especiales, donde si yo quiero ir a Madrid a mostrar un espectáculo, no sé, tengo las maletas o las cargas de esa obra liberadas de impuestos o de pago, te estoy inventando. Hay muchas cosas que entre países podemos relacionar para poder favorecer la circulación tanto de las artistas y de los trabajadores de la cultura en general, como de la gestión, para que efectivamente pudiéramos generar estos quizás convenios, llamémosles, o programas, y podamos acortar un poco las brechas para poder llegar a cada uno de nuestros territorios y para que ustedes vengan aquí también, porque traer acá a Chile, que es un país largo y estrecho, dentro de mismo Chile es muy difícil llevar un espectáculo a la región de Magallanes, al sur, es carísimo, o a la región de Arica, en el norte del país, y entonces todo pasa que se empieza a centralizar como en muchas ciudades capitales, y hay un largo trabajo también por hacer de la descentralización propia aquí mismo en el país. Entonces, el volver a enfocarse un poco en lo local y en pensar la asociatividad también en la región iberoamericana, creo que son unas formas de tratar de responder esa gran pregunta que tú acabas de hacer. Amaranta. Sí, a mí me parece súper interesante lo que dice Carla, que era justo lo que yo decía de adopta un artista para que te traiga un barrio, o sea, como que trabaje en lo local y que te pueda, ya tienen el eslogan, ya ven, esta idea. Y bueno, yo sobre el puente con Latinoamérica, justo hace 2 semanas organicé un encuentro que se llamó Primera Llamada, era un encuentro cerrado entre instituciones en Casa México, patrocinado por la UNAM España y Casa México, donde reunía a las instituciones españolas como los directores de teatros nacionales, INAEM, y me traje a 7 gestores mexicanos, con el fin justamente de que se conocieran, porque yo creo que el problema de que no haya puente, más allá de que no hay financiación, es por un gran desconocimiento. O sea, aquí hay como una cosa, se piensa que el teatro latinoamericano es de una determinada manera y se suele pensar que además es malo, y luego tú ves una obra de Calderón y dices, hostia, Ana contra la muerte, qué bonito, qué bella obra, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos a veces a los españoles mejor puestos, pero el teatro no necesariamente, tampoco.
porque es muy frío, o sea, en fin, que hay unos preconceptos que la gente piensa, ¿no? Que no son verdad, y la verdad es que no se conocen. Y yo creo que si ustedes conocieran el teatro mexicano o el chileno, lo invitaría más, porque cuando conocen a alguien, por ejemplo, conocieron a los colochos de México, empezaron a venir los colochos, Calderón, empezó a venir Calderón, ¿no? Y es la cuestión de que no se conoce, y pasa lo mismo allá. Más allá de que evidentemente hay un problema de fondos, que por eso yo invité a las instituciones, porque lo primero que tenemos que hacer es coproducciones. Y luego ya pensaremos en movilidad. Y entonces yo estoy dando esos pasos, por lo menos para empezar a poner en contacto eso y que se mueva, porque no existe una red iberoamericana. Entonces es una pena. Y es una pena eso, que no saltemos más. Hombre, y que hubiera conexión entre estos gestores de grandes teatros con lo que hacemos con las obras y piezas de pequeño y mediano formato, que son las que se dan más a menudo en estas salas alternativas, que son las que incluyen estos públicos, que son los que realmente nos gusta generar. Ahora mismo estamos aquí en la sala Tarambana, que es el gran ejemplo de dónde es una sala que el barrio viene a verla, pero es que las que vivimos fuera hacemos una excursión, y esa excursión no la hacemos todas y siempre, porque cruzar la Gran Vía para llegar a la sala Tarambana pero ahí es una gestión de públicos que estaría bien que hubiera esas conexiones. Sí. Y yo creo que por parte de las creadoras es lo que ha dicho Poliana, a nosotras lo que nos interesa es compartir. Entonces, no nos importa el tipo de... O sea, y queremos compartir también, por ejemplo, uy, ahora mismo no me va a salir la sala esta grande que está en la Prospe, Pradillo, invita a coreógrafas y hace proyectos también sociales con el barrio. Luego hay muchas salas que están compendiadas en el centro de Madrid, que hay algunas más neutrales, otras que tienen un camino más político, que van con un carácter más determinante. Entonces, todas estamos intentando hacerlo, pero lo que queremos en esta sala y en esta sesión es llegar a conclusiones un poquito más claras, porque estamos hablando de todo. Dime, córtame. Perdón, hay otra cosa que pasa con las salas alternativas, que a mí, por ejemplo, me llaman muchos artistas latinoamericanos diciéndome salas, pero con unos ritmos, porque en lo que les dan a ellos las ayudas, que vienen a otro festival, y entonces yo le paso, pues llaman a Belén de Teatro del Barrio, llaman no sé qué. Y claro, ya no hay cabida para los espectáculos, y son espectáculos buenísimos, pero claro, los tiempos son diferentes. Aquí todo se programa con muchísimo tiempo, mientras que allá es un poco más inmediato. Entonces sería maravilloso un poco de flexibilidad y sus contactos, y yo les mando, porque siempre están viniendo a otros festivales y todos quieren quedarse más tiempo y mostrar su trabajo en diferentes salas, ¿no? Sí, es gestionar todo esto, y de repente también recuerdo haber visto grandes autores en un autor, o sea, esto es que esto es una locura, no sabemos por dónde tirar. O sea, necesitamos público, eso es cierto. Desde la pandemia, tenemos que cuidar de nuevo al público, tenemos que volver a gestionarlo, y yo creo que también es una responsabilidad un poquito de nosotras las creadoras hacer cosas que nos vengan de donde hemos pasado, ¿no? de esta distopía, utopía que ha sido estar 3 meses centradas en la supervivencia, en volver a poner la vida en el centro, en volver a crear nuevos hábitos y a alejarnos un poco del neoliberalismo horroroso, capitalismo absoluto, que nos quitaba los valores de la persona en sí mismo, ¿no? Os toca escribir textos o escribir que vayan relacionados con todo esto, o no, o todo lo contrario, o hacer todo lo opuesto. Creo que todas tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para llegar a algún sitio al respecto de conseguir volver a donde estábamos, porque ahora nos viene una crisis, encima nos viene una crisis climática, crisis económica, donde los que vamos a salir perdiendo, vamos a ser las salas, vamos a ser, por supuesto, la cultura, que vamos a ver, todos sobrevivimos gracias a la cultura.
En nuestras casas veíamos películas, en nuestras casas bailábamos continuamente, en nuestras casas hacíamos todo lo que significa gastronomía, todo era cultura. Sobrevivimos y no nos suicidamos gracias a la cultura. Sin embargo, lo primero que va a perder cuando haya una crisis somos la cultura. Vamos a perder nosotras porque necesitamos cobrar, vamos a perder las salas porque se van a cerrar. O sea, por favor, necesitamos algo. ¿Cómo volvemos a encauzar esto? Poliana, coge la sartén, dime qué quieres que haga, qué quieres decir, qué más te falta por denunciar. Venga, que yo resulta que aquí me veo que parece ser que soy la representante de Macomat, no me he dado cuenta. O sea, que voy a tener que defender las salas, pero Poliana, ponnos verdes, venga. Yo no estoy, o sea, es que tampoco sé muy bien lo que puedo añadir. O sea, yo creo que puedo hablar desde la danza lo que yo siento que hace falta, que fue lo que yo dije, o sea, más osadía a la hora de la programación respecto a la danza. Aparte, la cuestión de las salas de ensayo, o sea, es una cosa que pasa mucho en Madrid también, de tener espacios, claro. Yo también hablo, o sea, también creo que una cosa importante es que hablo desde un lugar bastante privilegiado. Sí. O sea, y entonces tampoco soy una representante, la mejor representante de la angustia. Pero eso también es porque soy la excepción. No soy regla en muchos sentidos, ¿no? Excepción en muchos sentidos de que, claro, estoy teniendo un espacio público, tengo un espacio público en Madrid que es difícil de alcanzar en los teatros públicos, que eso, y siendo latinoamericana, o sea, hola. Entonces, claro que estoy súper agradecida, estoy súper contenta, lo celebro, lo disfruto, lo gozo y intento a través de todo lo que hago abrir el espacio y abrir la reflexión para que más gente pueda ocupar, pero soy muy consciente desde qué lugar de privilegio estoy hablando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con salas de ensayo, yo qué sé, que es un tema de ocupar. O sea, no hace mucho que no tengo problemas con esto, pero sé que es un gran problema para la comunidad de creadoras en Madrid. Luego siento también, o sea, a veces lo que yo creo que eso es a lo mejor una cosa a discutir o a debatir entre más gente, y sé que también vamos un poco fuera de horario, ¿no? También hablando desde el lugar del privilegio, creo también que, por ejemplo, que debería haber más permeabilidad, tal vez, y que entiendo que a lo mejor no lo haya, porque si uno está muy centrado en la supervivencia y en la necesidad económica, como es el caso de las salas alternativas, es más difícil abrirse a los debates que se están fraguando y que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la racialización, de creadoras mujeres racializadas, o sea, hay todo un debate que cada vez más, y con las nuevas generaciones, que es inevitable, o sea, que uno tiene que empezar a incluir esto en su programación y el trabajo con las comunidades, que no necesariamente, o sea, es que yo soy una creadora que hago esto de manera natural porque me pertenece a mi naturaleza, pero no tendría que depender de mi naturaleza como creadora. Que la sala pueda tener este enraizamiento, como ha dicho Carla, respecto a su comunidad local y la antena puesta en cuáles son los debates realmente, porque que solo se vea gente blanca bailar y de una determinada edad no está bien, porque esta no es la... Y luego con cuestiones que son típicas, ¿no? O sea, ¿qué gente va al teatro? Porque hay un marco de clase social muy evidente, que es una cosa que no se habla nunca. Quien va al teatro es la clase media aburguesada, de manera general. Las clases populares no van al teatro, no es su forma de ocio fundamental. Y yo creo que eso es una pregunta que hay que hacer, y no es solo una cuestión de dar el dinero, porque puedes montar el matadero en Usera y gentrificar el lugar, pero los códigos que están en el cuerpo, como la gente que frecuenta el matadero, por dar el tipo de ropa, cómo habla, cómo come, cómo se viste, qué baila, cómo baila, son códigos de clase media alta. O de gente, el matadero es un ejemplo malo porque ya lleva mucho tiempo también que hace también eventos diferentes y como que hay más cosas que ocurren y empieza a tener otro público. Pero eso es una cuestión a reflexionar. Aparte de la entrada, ¿no? Yo cuando pienso que una sala alternativa ahora actualmente cuesta 14 euros, hola, ¿no sería mejor tener las 200 butacas a 7 euros? No sé, porque es lo mismo que tener 30
a 14. No sé, pero si tenemos 200 o 160 a 7 o a 10, no sé. Porque es un impedimento. Yo veo con mis alumnos que, aparte, gente joven que va al teatro, que quiere ir al teatro y hace cosas, pero que no tienen economía. O sea, es así de sencillo, aunque tengan la formación, porque son universitarios, estudiantes de danza, estudiantes de teatro, trabajan en trabajos de mierda y no tienen, o sea, no pueden ir a 15 euros. No pueden, es que no pueden ir. O sea, este dinero corresponde a una determinada clase. No, y los teatros públicos, bueno, ¿no? Y el teatro público 18 o 20. O sea, creo que son muchos matices. O sea, cómo llegar a la comunidad local desde el teatro. Yo creo que eso debería ser una reflexión básica. Y si tú quieres programar danza, cómo vincularte a los sitios que estudian y programan, o sea, y con gente. Porque aparte de lo que se genera es muy boca a boca. La gente va muy también, o sea, por conocer, por alguien te tiene que acercar a esto. Luego, la cuestión económica, o sea, que yo creo que es una cuestión evidente. Es mejor tener un teatro lleno con algo más bajo de tarifa. Y luego las cuestiones, o sea, cuestiones de representatividad que son básicas, ¿no? Solo vemos a gente joven de una determinada edad con un determinado estilo de danza en un teatro, que es lo que se reconoce. Y si no hay un salto de osadía, de pensar diferente, o sea, hay que ver a gente preta, a gente negra, a gente con rasgos indígenas, o sea, esto es una necesidad, o sea, es que hay que hacerlo ya. Y con otros estilos, no puede ser que solo sea la danza contemporánea típica, que es un lenguaje específico de una tradición y un linaje de danza muy específico. Y con discapacidad. Y claro. Poliana, sí, yo quiero decir mea culpa. O sea, hace 2 Surges hice una obra con mujeres claro, entonces accedí al grupo de mujeres que me rodeaba a mí. Y luego cuando acabé la pieza, claro, yo buscaba mujeres con otros cuerpos, mujeres gordas, mujeres bajas, mujeres mayores. Y conseguí a Margarita, que es una gran actriz que tiene 60 y 70 años, pero aún así me faltaron muchísimas, porque quería mujeres racializadas. Conseguí mis bailarinas, 2 bailarinas mías eran mujeres con discapacidad y las necesitaba en mi elenco. Y me costó en la vida conseguir, claro, yo quería 50 mujeres, que ya es difícil hacerlas conseguir sin cobrar, porque eran voluntarias, pero bueno, era lo que había. Para el Surge son las actividades transversas y lo que había era lo que había, y además teníamos que hacer como que pasábamos por ahí, ¿no? Porque claro, luego los contratos y todo eso pues no iban a ponerlas a todas de alta, entonces dijimos, venga, hacemos como que pasamos por ahí y ya, nos ponemos a bailar y lo hacemos. Y fue y hubo una persona que me dijo, ¿te faltan? Digo, mira, me faltan mujeres negras. Claro, yo conozco a una actriz negra a la que adoro y me daba mucha vergüenza pedirle, ¿puedes venir a colaborar voluntariamente, claro, hacer una apuesta por los feminicidios? Claro, me daba muchísima vergüenza pedirle, pero también solo conozco a una actriz negra, que tendríamos que ampliar mucho. Tú no estabas todavía aquí viviendo, estabas en Francia, Amaranta. Si no te hubiera llamado, que a ti sí que tengo confianza para ser, además te gusta mucho bailar, hubiéramos hecho cosas, pero es cierto, es terriblemente cierto lo que dices, y sobre todo mujeres con otros cuerpos, con otras capacidades que estén aquí, que estos espacios sean la voz, sobre todo de las mujeres. Y ahora, por ejemplo, las peruanas están dándolo todo. O sea, tengo unas compañeras que además son actrices mayores, de una edad, o sea, actrices mayores, sí, se tiene que decir así, son actrices mayores, que están triunfando, han ido a triunfar a Barcelona, han estado por aquí en 2 o 3 salas, yo creo que han estado yo creo que igual han estado en el Teatro del Barrio, pero también han estado en La Grada, y luego se han ido a Barcelona y que están dándolo todo, que hablan de migración, que hablan de migrantes, no han estado aquí en la Tarambana, yo creo. Latinas. Sí, latinas. Han estado aquí y que están triunfando. Entonces, tenemos que hacer eso. Amaranta, ¿qué quieres decir? Venga. Bueno, me encanta que Poliana haya sacado este tema, porque como verán, soy una mujer, cara indígena, soy una mujer racializada, y ahí creo que tenemos como 2 cosas, y eso sí lo puede hacer Macomadi, sería muy bonito. Más presencia, voy a hablar primero de las mujeres y luego de las mujeres racializadas. Entonces, hay una cosa como general que dice, no, yo en las salas tenemos, sí, hay una igualdad. Entonces yo les voy a dar unas cifras. En España,
Por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura Dramática son 5 autoras frente a 26 autoras. Los premios institucionales son 10% de mujeres, los premios comerciales son 10% de mujeres. Los nacionales de literatura infantil y juvenil es un poquito mejor, 24%. Premios Max, mujeres, 25% de directoras y 19% autoras. Quiero decir que el panorama de igual, nanay, o sea que realmente está probado que hay muchísimas, o sea, hay menos mujeres de lo que se piensa que hay. Y luego hay muchísimas creadoras súper capacitadas, súper talentosas, que no tienen opción de mostrar. Y ahí yo sí creo que las salas alternativas serían fundamentales. Por ejemplo, ahora eso lo está haciendo muy bien ahora el Teatro del Barrio, ¿no? Que está trayendo un montón de mujeres. Y sí creo que ustedes podrían darnos ese espacio a las mujeres, porque es verdad que es muy difícil para nosotras acceder. Y que si tuvieran, ¿sabes? Si hubiera un compromiso, de hecho hay un compromiso de una carta de igualdad, está la Carta de Igualdad, está la norma, no se cumple. Y una ley. ¿No? Pero sí sería maravilloso que se cumpliera, ¿no? Y que pudiera haber tanto hombres y mujeres y diversos, gente diversos, o sea, también que haya, por lo que tú decías, la diversidad funcional. O sea, yo conozco aquí, el otro día estuve trabajando, ahora me he hecho muy amiga de una síndrome de Down y de una ciega que son maravillosas, que son unas pedazos de artistas que dices, madre mía, y yo no las veo en los escenarios, ¿no? Bueno, a la ciega Lola, por ejemplo, sí que acaba de hacer algo con Marta Pasos, yo me muero de ganas de hacer algo con ella, pero de verdad hay una gente tan talentosa y que hubiera eso, diversidad, y eso sí que lo pueden hacer y eso sí que sería no como la petición a los Reyes Magos. Entonces, eso como mujer. Y ahora, como mujer racializada, justo la semana pasada me invitaron a participar en una cosa de CIMA, de mujeres racializadas, y no sabes la cantidad de mujeres racializadas, negras, mulatas, japonesas, chinas, y de pronto yo intervenía contando un poco mi historia junto a Chi y a Anaí, que la pobre Anaí es española, pero siempre la ponen a ser de colombiana, y nunca es negra, de familia negra, pero no es lo suficientemente negra para ser de negra, o sea que, ¿no? O sea, y a Chi, que es también un pedazo de actriz, y las dos son muy conocidas, ¿no? La ponen todo siempre en unos papeles, y a mí también. Entonces, claro, dices, jo, nos están dando unos, cuando tenemos que somos excepción, Poliana, yo también me siento muy privilegiada, somos excepción, pero por ejemplo como actriz, o sea, yo me he comido todo lo más estereotípico del mundo, ¿no? Entonces también creo que sería maravilloso tener una cuota mínima de mujeres racializadas en sus salas. No, mínimo, o sea, y lo de es que cuando dijiste lo de la cuota, lo primero que pensé es que debería ser una obligación de todas las salas, 50-50 a la hora de programar. O sea, una obligación ética. Me da igual la calidad del trabajo, porque vamos a ver, si fuimos alfabetizadas hace 100 años, como mucho, y expulsadas de los espacios hasta entonces, es decir, esto no se va a subsanar de la noche al día. Y está bien, algunos lenguajes nosotros a lo mejor van a ser más naifs, la calidad no va a ser lo mismo, pero es que hay mucho que desconstruir. Y uno aprende haciendo, o sea, no... Exacto. Si no te expones, si no haces la cosa y si no te dan el espacio, pues no se va a crear. Y con respecto a lo que dijo Amaranta, que ya me vengo arriba, pero vamos, 0, ya estoy con el fuego absoluto. Dos cosas, lo de que de los cuerpos diversos, ¿no? Es que en última instancia no son cuerpos diversos, son cuerpos reales. Es tener el derecho a representación de una población que es real. Y es simplemente que no nos contactamos porque el mundo está dividido por bloques, uno convive con su clase social, normalmente siempre vivimos en mundos muy endogámicos, pero es muy grande, y hablando de Madrid es gigante, y hay de todo, hay mucha gente racializada produciendo de lo que nos damos cuenta, es una cuestión de voluntad y osadía. En definitiva, voluntad y osadía, así como también cuando la gente escribe y produce y pone en una peli la protagonista y dice, no, es que un médico negro, no, es que una mujer rica, racializada con acento mexicano, no puede ser. No, esto también es una cuestión de osadía a la hora de representar. Osadía y fidelidad a la realidad, porque hay médicos negros, hay abogados mexicanos. El ginecólogo de Madrid es hindú.
Claro, es hindú y las conocemos todas las mujeres y es mejor. Y de todas formas, aquí se han hecho, o sea, aquí y en esta misma sala se han hecho, ¿cómo se llama? Festivales de intrusismo, ¿no? Inclusión, de inclusividad, pero o sea, que está muy bien, que es un buen paso, y aquí debería haber una coreógrafa. Deberíamos dar el paso, que es lo que dice la Cristina Morales en Lectura Fácil, que lo que hay que hacer es o sea, permitir que no sean ellas solamente las ejecutantas o los cuerpos, sino que ellas sean, que sus ideas, Obvio, claro. Sus ideas sean las protagonistas y que sean ellas las que tengan algo que decir. Que sean ellas las que estén aquí con nosotras para darles voz, que no solamente digamos, sí, vamos a hacer festivales inclusivos, no, que tengan protagonismo de verdad, porque son un tanto por ciento de la población por la misma cosa, las mujeres y las mujeres racializadas. En este barrio, ¿qué te voy a contar? Este barrio, por ejemplo, es un mestizaje espectacular y quieren volver a ver cosas de sus lugares de origen, o que han visto a sus padres, que son los de origen, porque ellas son de aquí de toda la vida, ¿no? Claro. Entonces yo también exigiría eso. Y por otro lado, Teatro del Barrio, pero Teatro del Barrio no programa danza. Y ahí ya, pistillo. Voy a hacer, sí, mucho Teatro del Barrio, muy político, pero danza no programa. Pues que se haga político, que se haga político. Poliana, hagamos algo de danza teatro. Claro, amor, ahí estamos. Claro, vamos y me contáis a mí de cuerpo, que soy una señora mayor ya, con un cuerpo ya... Divina. Bien. O sea, otra cosa que... me llevan. Y nos vamos con Carla y tú nos organizas una gira por ahí. Eso, me llevan a mí de arriba abajo. Directamente. Eso, y yo me cargo de... Oye, ¿puedo, bueno, estoy igual súper asombrada, impresionada con lo que dicen las compañeras. Digo asombrada e impresionada porque me da mucha pena reconocer que acá en Chile, que es un país latinoamericano, o sea, miren mis rasgos también, como cero de blanca, ¿no? Acá también existe bastante discriminación. Y un poco ha ido creciendo, y creo que no es que los espacios, voy a hacer un mea culpa, no es que los espacios o que la política se ha hecho cargo de abrir espacios o salas, etcétera, para, por ejemplo, las mujeres racializadas, como lo hablaban recién, sino que los propios grupos, ¿no? Se han abierto ese espacio. Ese es el reconocimiento para las y los creadores racializados. Aquí hay un movimiento afro importante que se está como abriendo espacio también en la programación cultural, al menos acá en la capital, en Santiago. Entonces ahí veo algo del que un poco tenemos que hacernos cargo desde las dos partes. Creadoras, creadores, gestores, gestoras y los espacios escénicos. Y por otra parte me quedé mucho con lo que mencionaba Poliana respecto como a cómo se ha mercantilizado el concepto de la experiencia artística también de alguna manera, el hecho de las tiqueteras, de tener que pagar una entrada. Me impresiona que cobren 14 euros por entrada, como que acá sería imposible que cobremos un precio tan alto. Yo creo que la mitad, la media del precio de las entradas acá en Chile, yo diría que es la mitad, pero por ejemplo existen experiencias que hay que buscar que son alternativas, o sea, aquí estamos hablando de espacios alternativos. Si somos espacios alternativos, tenemos que pensar de forma alternativa y salir un poco de los encuadres típicos, ¿no? Y pensarnos nuestros públicos como si fueran clientes. No son clientes, son personas que vienen a vivir unas experiencias que nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlas a mano, de habilitarlas, de conectarlas, etc. Y de también hacernos cargo del trabajo de las creadoras y los creadores que llevan esas experiencias a las personas. Entonces, por ejemplo, quiero dar como ejemplo, como experiencia, aunque viene de cerca porque yo trabajo ahí, el Anfiteatro Bellas Artes, porque es la única sala en el país y acá en nuestra región que funciona a la gorra. Y cuando tuve la experiencia en 2019 de ir a Madrid a juntarme con la red de teatros alternativos, la nacional, les comentaba esto y les decía, ¿ustedes tienen algún espacio que funcione a la gorra? ¿Qué es a la gorra? Aportes voluntarios, sin cobrar entrada. Cada persona da su aporte al final del espectáculo. Es más antiguo que el hilo negro.
¿tienen alguna sala que funcione de esa forma? Y me decían que no, que en realidad no existían como muchas alternativas al pago de entrada. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, acá en el Anfiteatro de Bellas Artes desde el 2016 hasta ahora, es que todas las actividades que hacemos, las hacemos a la gorra, pero las hacemos acompañadas con un discurso. Y un discurso que habla de la responsabilidad y la conciencia de las personas, del público, que aportan como acceso democrático y responsable, de que si tú no puedes pagar una entrada, eres bienvenida, pero si vuelves de nuevo, bueno, ponte un poquito. Si vas a traer a toda tu familia, bueno, piensa en lo que pueda dar tu bolsillo, pero piénsalo, porque aquí hay trabajadoras y trabajadores dentro de este espacio. Arriba del escenario no son artistas, sí, por supuesto que lo son, pero son trabajadoras, son trabajadores y necesitan, obviamente, como cualquier otro trabajador y trabajadora, tener un pago de vuelta. Entonces, hemos visto la transformación del público en todos estos años, la propia manera de entrar a la sala, decir, buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí. Nuestro público se divide como en un 60-40, más o menos así, de público cautivo que ya nos conoce, y personas que pasan por el territorio, por el barrio, y se encuentran con la actividad, y como no tienen que pagar una entrada, tienen su primera experiencia teatral en nuestra sala. Entonces, lo que voy con esto es que no es que sea un ejemplo perfecto de cómo tienen que funcionar las cosas, sino que un ejemplo nada más de pensar de forma alternativa también, de abrir otros espacios, de encontrar aperturas a los circuitos teatrales y que no todos funcionemos de la misma forma. Y con eso me despido porque tengo que ir a la sala a abrirle una compañía para que pueda ensayar. Carla, hermosa. Bueno, 2 minutitos. Poliana, ¿quieres decir algo Sí. en un minuto final? Nada, muchísimas gracias, un placer, un gusto conocerte, Carla, un gusto conocerte, Amaranta, no os conocía. Gusto. Y Mamen, te conozco y te adoro. Muchas gracias por invitarme a todas. Amaranta, ¿tienes algo que decir de última? Sí, muchas gracias Álvaro Cebollas por invitarme. Y Álvaro también. Sí, Álvaro, muchas Amén por la gracias. moderación. A Macomad. Y nada, que esperamos estar en todas las salas de Macomad. Pues yo tengo que decir un discurso último. Un discurso último, que has usado tú la palabra adecuada, a Poliana, democraticemos. Democraticemos la cultura y las artes escénicas y aceptemos que haya todas las voces que realmente están en cuanto salimos por esa puerta. Todas esas mujeres que somos el 50% de la población, que tenemos una ley que nos respalda, aunque no sea tal, todos esos lenguajes sexistas que me han hecho un contrato que he tenido que cambiar un par de cositas, porque yo no soy el cesante o la cesante, no, yo soy la cesante, en fin. Todas estas cuestiones sexistas que existen en el lenguaje, en todas las webs de Macomat y que siguen por ahí dando todavía tumbos, esto viene de hace de las últimas jornadas, y muchas mujeres, todos los cuerpos y las cuerpas, todas son bienvenidas, deberían, porque están ahí fuera, tenemos que democratizarlo, todas esas voces que las podéis hablar, podéis transcribirlas vosotras, las dramaturgas, que son las que debemos dar, porque a veces son, sí, son todas mujeres, estamos hablando de feminicidios, no sé qué, director, un hombre dice, Claro. que tengamos que ser, y sobre todo que nos corresponde a todas tener nuestra responsabilidad, aceptarla, trabajar por ello y quemar las instituciones, hay que quemarlas, porque necesitamos que esa cultura y que ese compromiso esté desde ahí. Pero ellos están porque las hemos votado, en fin. Una pescadilla que se muerde la cola, pero bajemos los precios de las... Yo ahí digo, sí. Si me bajan el precio, yo voy a más salas de teatro. Obvio. En fin, y con todo esto nos vamos a, por favor, cualquier queja a Macomat. A Macomat, por favor, a ponernos las pilas para el próximo año, ver qué de todo esto que hemos dicho se ha cumplido. Y gracias por invitarme. Y gracias por estar y seguimos en la lucha, en los escenarios, en las calles y donde sea. A por todas, compañeras. Encantada, Poliana, Carla, gracias. Encantada también. Gracias. Muchas gracias a todas, gracias a Macomad. Gracias. Un besito. Un abrazo. Chao. Gracias. ¿Qué, no teníais preguntas?